Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de estar aquí al frente, con la ayuda de Dios compartiendo de su palabra. Quiero comentarles, hermanos, que vamos a ver un estudio, no va a ser un tema, tal vez no va a ser un sermón, vamos a ver un estudio que, aunque ya se ha hablado mucho de este estudio, pienso que todavía hay personas que no lo entendemos, que todavía tenemos alguna percepción equivocada en cuanto a esto. Ahorita dentro de un momento ustedes se van a dar cuenta, y que lo vamos a enlazar con los eventos finales, con la verdad presente, con lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque a pesar de que somos pecadores nos amas y extiendes tu misericordia y tu gracia para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a disfrutar ese privilegio que tú nos das de estar en este lugar, en tu casa de oración, para alabar tu nombre y aprender de ti. En esta hora pedimos una bendición especial, la bendición de tu Santo Espíritu, para que pueda estar con nosotros y pueda estar en nosotros. Todo para honra y gloria tuya y beneficio, Señor, de todos aquellos que han de escuchar estas verdades a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. 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 Bien, hermanos, hace unos 5 o 6 años, al menos es lo que yo puedo recordar, se hablaba mucho sobre esta palabra que vamos a decir. Yo quiero que nadie de los que estamos aquí, como siempre lo hemos dicho, pues despreciemos, digamos, eso ya hemos hablado, ¿verdad? Eso ya, esa historia tal vez, porque tal vez le podamos dar un enfoque diferente. Sí, ¿se acuerdan que siempre decimos esto, verdad? Vamos a hablar de una palabra que hace 5, que hace 6 años fue un revuelo en las iglesias, hasta hoy en día. Hoy en día esa palabra sigue existiendo. Algunos le tienen temor a esa palabra, algunos les gusta esa palabra tal vez, e incluso en la iglesia adventista del séptimo día hubo tan gran revuelo que hubo una junta muy grande entre los pastores para poder, bueno fuera que hubiera sido para analizar la palabra, pero simplemente fue como para defensa o como para ataque. ¿Alguien ya sabe de qué palabra estamos hablando? De la palabra disidente, ¿verdad? De la palabra disidente. Miren, la otra vez, ¿por qué con la ayuda de Dios decidimos hablar de esto, hermanos? Hace unas semanas atrás, o ha pasado más de alguna vez, que a veces preguntamos, hermanos, pues sí, ¿cómo ven que Aarón echó ahí el oro y dijo que salga el becerro y salió solito? Y esto, para más de algunos, digo, pues sí, pues esto la mayoría de gente lo sabe. Pero ¿qué creen? Esto solo es ejemplo, ¿eh? Más de alguna persona dice, ¡ay, a poco! ¿Qué quiere decir esto? Que no lo sabía, y entonces es necesario a veces volver a repetir, ¿verdad? Las cosas, es necesario volver a recordar, o incluso tal vez alguna persona que me está viendo nunca ha escuchado esto y pues es necesario que lo sepa. Vamos a analizar la palabra disidente y vamos a comenzar con una pregunta, hermanos. ¿Qué es disidente? Por eso yo decía, al principio, en lo que piensan un poquito ustedes sobre esto, yo decía que muchos les gustaba esta palabra, a otros les daba miedo esta palabra, pero en sí, ¿qué es? Se dijo por ahí alguna vez que la mayoría de las personas que usaban esta palabra ni siquiera sabían lo que era esta palabra, ¿sí? Y yo me di cuenta por muchas personas que yo platicaba con ellas y estábamos hablando sobre la disidencia y empezaban a decir cosas que nada tenía que ver con la palabra disidencia. Entonces ahí yo me daba cuenta y decía, pues eso no quiere decir, ¿no? Entonces tenían un concepto equivocado. No me extrañaría que a estas alturas, después de 5, de 6 años que hubo tanto revuelo en esto, todavía hubiera alguna persona que tuviera un concepto equivocado de esto. Por eso es que queremos aclarar, y ahorita conforme vayamos avanzando en el estudio, bueno, pues ustedes se van a dar cuenta de que sí es importante
que sepamos esta palabra, lo que realmente quiere decir, y que cuando Cristo, escuchen bien lo que voy a decir, cuando Cristo ponga a su derecha a unos y a su izquierda a otros, como fue nuestra cita bíblica, Mateo 25, del 31 al 33, ¿qué creen que va a haber disidentes? Va a poner a unos disidentes a un lado y a otros al otro. Pero tal vez nos sorprendamos. ¿Quiénes van a ser los que van a estar a la derecha? ¿Y quiénes van a ser los que van a estar a la izquierda? ¿Ya me están entendiendo lo que vamos a hacer? ¿Qué es disidente? Si alguien sabe, puede decirlo. Si alguien no sabe, puede decir, pues es que yo sí sé, pero no sé explicarlo. O no, yo realmente no sé qué es exactamente disidente. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere participar? ¿O nos vamos directamente al significado? ¿Cómo ven? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Qué es disidente? Bueno, en lo que ustedes piensan, uno de los significados que yo encontré dice más o menos así. Es una persona o grupos de personas que están en desacuerdo con un grupo político o religioso. ¿Qué es? Es una persona o un grupo que está en desacuerdo con un grupo político o religioso. Está en desacuerdo, es aquella persona que no comparte, esa es otra definición, es una persona que no comparte creencias, posiciones, incluso hasta doctrinas, ¿verdad? Por eso tiene que ver con lo político, lo religioso. Ahora, eso es lo que es ser disidente, ¿verdad? La raíz parece que etimológica es alguien que está en oposición, ¿verdad? Tiene que ver con un opositor, ¿sí? Alguien que está en oposición de acuerdo con un movimiento político o un movimiento religioso. Eso es, está en desacuerdo con algo, está en desacuerdo con alguien, está en desacuerdo con reglas, está en desacuerdo con leyes, está en desacuerdo incluso con doctrinas. Un grupo comparte aquello, pero una persona u otro grupo no lo comparte y automáticamente es disidente. Hay personas que de una manera equivocada o les han enseñado de una manera equivocada y no investigan, les enseñan que ser disidente es aquel que se salió de la iglesia. Hermanos, cuando, bueno, esto pues no, nada tiene que ver, por eso es que es necesario que lo recordemos, que lo entendamos de una manera correcta para que cuando nos lleguen a preguntar o a encarar sobre esto, pues nosotros podamos dar razón, una razón correcta sobre lo que es esto. Déjenme decirles que en el don profético aparece por lo menos 22 referencias a la palabra disidentes y 14 referencias a la palabra disidente. ¿Sí entendimos? Si tú buscas en el don profético, en los libros de la hermana White, van a aparecer 22 referencias a la palabra disidentes y 14 referencias a la palabra disidente. ¿Sí hay diferencia o no? Sí. Plural y singular, ¿verdad? Una pregunta más. Hermanos, ¿será malo ser disidente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es malo ser disidente? Porque de acuerdo a la información que por ahí he escuchado, pues hay personas, ¿verdad? Hay personas que tan solo escuchar la palabra disidente se alarman y dicen, no, cuidado, como si hubiera una razón por la cual tenerle miedo a un disidente o fuera malo ser un disidente. No sé si ustedes han conocido personas así.
Dice una hermana por aquí como si fuera lepra, ¿verdad? Ay, cuidado con el disidente. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cuidado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Habrá algo de malo? ¿Están en desacuerdo con alguien? Si se dan cuenta que ese miedo, ese temor, es porque no tenemos un concepto correcto de lo que realmente quiere decir disidente. Hermana, espera ahí que dice el vocabulario del disidente, dice, si eres disidente, eres una persona que se rebela contra un gobierno. Los disidentes pueden hacer su trabajo de manera pacífica o con violencia. Disidente está estrechamente relacionado con la palabra disenso, que significa objetar. Ok. ¿Será malo objetar algo? ¿Se acuerdan ustedes de los bereanos? ¿Objetaron o no objetaron? Claro, a ver, vamos a ver. Primero déjame ir a ver, para ver si esto que tú me estás diciendo es así. Así que, bueno, una vez que comprendemos el significado correcto de disidente, pues entonces podemos ahora sí hablar, podemos ahora sí opinar y podemos estudiar sobre esto. Dicho sea de paso, no porque sea este estudio, no tienen ustedes oportunidad de hablar, hermanos, con todo gusto. Pueden levantar su manita y pueden, pues, aportar, ¿verdad? Algo más, alguna información interesante que tal vez, pues, yo no investigué, ¿verdad? Si hay algo que aportar, siéntanse con la confianza de hacerlo. Gracias, hermana Lina. Miren, hermanos, esta palabra de disidente, al menos en las iglesias o en la iglesia adventista, vuelvo a repetir, causó mucho revuelo por ahí hace 5 años, es lo que yo me acuerdo. 5 años, 6 años, que incluso por ahí en la red, en el YouTube, ustedes pueden buscar un video que se llama así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los movimientos disidentes. 12º Simposio Teológico Internacional. Así ustedes lo pueden buscar y les va a aparecer. ¿De qué trata esto? Bueno, hubo un simposio, como bien dice ahí, un simposio teológico donde se reunieron, no sé si unos 6, 8, 10 pastores expertos, supuestamente expertos. Y uno de los temas que iban a tratar principalmente, pues, era esto: los disidentes. ¿Qué hacer con los disidentes? ¿Cómo tratar a los disidentes? Si hay disidentes dentro de la iglesia adventista, ¿qué hacer con ellos? Y miren, hermanos, déjenme decirles que cuando ustedes vean estos videos, pues realmente es una lástima que pastores supuestamente eruditos o expertos, pues den las opiniones que dan. Por ejemplo, yo les voy a decir una. Le preguntaron ahí, oye, ¿y si hay disidentes en la iglesia, qué se tiene que hacer con el disidente? ¿Y qué creen que respondieron? No, pues habría que hablar con él una vez, después tendríamos que advertirle, después lo vamos a censurar y después lo vamos a disciplinar. Eso era el consejo que se estaba dando en este simposio teológico internacional. Pero entendiendo el verdadero concepto de disidente, ¿por qué tendrían que hacer los pastores esto? ¿O por qué tendría que hacer la iglesia esto por alguien que simplemente objeta algo? ¿Me están entendiendo? Si lo vemos desde este sentido, pues no tiene sentido actuar de esta manera. Imagínense que los bereanos hubieran dicho: espérate, Pablo, vamos a ir a estudiar las escrituras para ver si lo que tú nos estás diciendo es así. Y que Pablo les hubiera dicho: los voy a disciplinar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No. A ver, ¿cómo que para ver si las cosas son así? Te voy a censurar. Guarda silencio. Pablo hubiera estado violando la libertad de conciencia. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Si tú, como iglesia adventista del séptimo día,
sabes que estás haciendo lo correcto y alguien objeta, alguien no comparte la misma opinión que tú como iglesia, tú no tienes por qué disciplinar, no tienes por qué censurar, no tienes por qué desfraternizar. Lo que tienes que hacer es dar razón de tu fe y por qué tú crees así. ¿No sería mejor esto? ¿No sería mejor así? Pero, vuelvo a repetir, el problema es que cientos y miles de personas que al igual que los pastores, ahora no sé si los pastores de veras no entienden el significado disidente o hacen que no entienden. Siendo maestros de Israel, ¿no saben esto? Deberían saberlo. Y lo peor es que cientos y miles de miembros de iglesia a ciegas siguen a estos pastores o las enseñanzas de estos líderes religiosos. Quiero decirles que aunque en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, no aparezca directamente la palabra disidente, sí aparecen disidentes en la Escritura. Muchos. Y déjenme decirles que los disidentes que aparecen ahí no están del lado del enemigo, sino de qué lado creen que estaban. Del lado de Dios. Podemos con la ayuda de Dios recordar tal vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hubo disidentes en la historia, pero por causa del tiempo pues no vamos a ver todos los ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo que ustedes y yo conocemos bien en la palabra de Dios, lo hemos leído muchas veces, pero lo hemos visto desde diferentes perspectivas. En esta mañana vamos a ver esta historia y estos personajes que aparecen ahí desde la perspectiva de la disidencia. ¿Me están entendiendo lo que estamos diciendo? Bueno, vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Y quiero aprovechar en lo que buscamos, hermanos. Muchas personas, decía alguien, lo voy a decir como adventistas, ¿verdad? El séptimo día decían, no, a mí muéstrame a la hermana Joy en la Biblia y entonces creo en ella, ¿verdad? Hermanos, bueno, tenemos que saber que la Biblia a veces no va a utilizar las palabras exactamente, pero sí va a utilizar lo que yo llamo, lo que llamamos verdades indirectas para poder enseñarnos cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, ya dije que la palabra disidencia no aparece en la Biblia directamente, pero aparece de una manera ¿qué? Indirecta. Por eso Dios nos dio un razonamiento, nos dio una inteligencia, nos dio sabiduría, ¿verdad? Para poder ver aquello que está atrás. Dice el pastor Esteban Bor, no todo lo vamos a encontrar en la superficie. A veces tenemos que investigar, escarbar más para poder encontrar estas cosas. Y la hermana Elena G. de White dice en el don profético, Dios a través del don profético, dice que los tesoros no se encuentran en la superficie, sino que tenemos que escarbar, ¿verdad?, para poder encontrarlos. Primera de Reyes, capítulo 18, una historia de las más sonadas, ¿verdad?, de la Biblia, incluso a veces hasta preferidas de los niños, ¿verdad?, e incluso hasta de adultos. ¿Recuerdan al rey Acab? Sí. ¿Recuerdan a lo que estaba sucediendo? Una época de apostasía, una época de rebeldía, una época donde este rey, por amor o por sentimentalismo o por un hechizo, le hacía todo caso a su mujer, ¿verdad? Su mujer era una mujer apóstata, una mujer pagana, pervirtió a Israel con ídolos y con doctrinas equivocadas. Y en ese panorama aparece Elías. Miren, vamos a recordarlo para las personas que tal vez nos van a ver o nos están viendo, pues puedan también saber, ¿verdad? La historia dice así, Primera de Reyes 18:1. Y sucedió que después de muchos días vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan que por la desobediencia de Israel, Dios cerró los cielos? Por 3 años, hermanos, hay una sequía terrible, ¿verdad?
y dice, mira, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. ¿Qué es lo que produce una sequía? Hambre. Dicho sea de paso, en Deuteronomio, parece que también parte de la maldición es esto. Dice, yo cerraré los cielos. Y cuando Salomón dedica el templo, dice, Señor, si un día tu pueblo desobedece y tú cierras los cielos por causa de su pecado, pero si tu pueblo se arrepiente y voltea a esta casa y te pide, por favor, escúchalos. Y fíjense cómo se cumple, ¿verdad? Todo. Dice, y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa. Y Abdías era en gran manera, ¿cómo era? Ay, qué envidia, ¿verdad? De la buena. Ojalá se pueda decir eso de nosotros algún día, hermanos, que seamos temerosos delante de Jehová. Dice versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Y Acab dijo a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos para ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue de por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otro camino. ¿Ya están viendo la escena? Sí. Ok. Y yendo Abdías por el camino, se topó ¿con quién? Con Elías. Y como le conoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondiendo, ¿qué? Yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos, no está aquí. Él ha hecho jurar reinos y a naciones que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y cuando yo venga y dé las nuevas a Acab y él no te halle, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, de cómo escondí en una cueva 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los sustenté con pan y agua? Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? ¿Estamos entendiendo la historia? Versículo 16, perdón. Es 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso diciendo, Acab vino a encontrarse con Elías. Ahora fíjense, ¿qué lugar en esta historia, en este cuadro que estamos viendo, qué lugar tenía Acab? Era el rey. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Había sequía. ¿Por qué causa? Por la apostasía, por la rebelión de Israel. Ahora, vamos a ver el lado de Elías. ¿Quién era Elías? ¿Profeta de quién? De Dios. ¿Estaba haciendo lo correcto Elías o estaba haciendo lo incorrecto? ¿Elías formaba parte del pueblo o no formaba parte del pueblo? Claro que sí. La diferencia es que Elías, antes de servir a un rey, antes de servir a un pueblo, ¿servía a quién? A Dios. Ya vimos ahí las circunstancias de uno y de otro. Versículo 17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Fíjense. Elías, Jezabel y el pueblo estaban en una misma posición, ¿sí o no? Pero hubo alguien llamado Elías que objetaba lo que estaba pasando ahí, que no estaba de acuerdo con lo que estas personas estaban haciendo. Estaba en desacuerdo Elías, ¿sí o no? Entonces Elías era un ¿qué? Era un disidente. Y fíjense que Acab le dice a Elías, mira,
tú eres el que perturbas a Israel. Porque nosotros, estoy parafraseando y estoy poniendo porque nosotros, Acab, Jezabel y todo el pueblo, estamos de acuerdo. Estamos contentos. Si no fuera por ti, todo estaría en paz. Todos estamos unánimes en nuestros caminos. Pero tú, por objetar y por estar en desacuerdo con nosotros, eres el que perturba a Israel. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Pero Elías, el disidente, porque estaba en desacuerdo con Jezabel, estaba en desacuerdo con Acab, estaba en desacuerdo con lo que se hacía, con las enseñanzas, le responde a Acab. Versículo 18. Respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. En pocas palabras, como dicen hoy, se la volteó. ¿Sí o no? Dice, mira, tú dices que mira, es cierto, tú y Jezabel y todo el pueblo están en acuerdo, es verdad. Y yo estoy en desacuerdo, yo objeto esto. Yo disiento de lo que ustedes dicen y de lo que ustedes hacen. Pero ¿saben qué? La realidad es que ustedes son los que perturban a Israel. Yo soy disidente, sí, pero por obedecer a Dios. Y ustedes son disidentes en contra de Dios. Hermanos, ¿estamos dándonos cuenta de esto? Y de una vez ya que estamos aquí, voy a decirles esto. El ser disidente no es malo ni incorrecto. Lo que es malo es de qué lado estás. ¿Estamos entendiendo? En esta historia hay dos disidentes. Elías, que disiente de lo que está sucediendo en el reino y de parte de Dios, y Acab, que es disidente también, pero está disintiendo de los mandatos que Dios dice, en contra de lo que Dios dice. Porque miren Elías lo que le dice: eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vuelvo a repetir, Elías disentía de lo que decía Acab, de lo que decía Jezabel y de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Pero Acab disentía de los mandamientos de Dios. ¿Y de qué más? Y siguiendo a los Baales. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos diciendo aquí? Pedro, ¿tú querías decir algo? Acá nuestro hermano quiere comentar. Por favor, deja que te peguen. Creo que siempre va a haber dos tipos de disidentes. Unos que están en desacuerdo con la verdad y otros que están en desacuerdo con la mentira. Así es que debiéramos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿de qué lado estoy? Así es. ¿Estoy en desacuerdo con la mentira? Hay que hacer cambios. ¿Estoy en desacuerdo con la verdad? La honra y la gloria. Perdón. Al revés. Estoy en desacuerdo con la mentira, la honra y la gloria sea para Dios. Estoy en desacuerdo con la verdad, pues hay que preocuparme o hay que pensar qué voy a hacer. Así es, gracias hermano. Ahora miren, el Espíritu de Dios dice esto, que los rebeldes culpan a otros por las dificultades. Elías, ya les dije yo, decía, nosotros estamos en paz en nuestra apostasía. Acá decía, nosotros estamos en paz con nuestra apostasía. Mira, Jezabel está de acuerdo, el pueblo está de acuerdo, los ancianos, los príncipes están de acuerdo, estamos en paz. La mayoría. Pero Elías es una piedrita en nuestros zapatos. Y por eso tenemos dificultades, porque alza la voz. Necesitamos, así que el único que tiene aquí la culpa para que nosotros no estemos en paz en nuestra mentira es Elías. Es lo que dice aquí, los rebeldes culpan a otros por las dificultades. Y escuchen,
Los que rehúsan aceptar el reproche y ser corregidos manifestarán enemistad. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, hermanos, porque pues también de esto depende la vida eterna. Ya nuestro hermano Pedro lo dijo, bueno, ¿de qué lado estaré? Tú puedes decir, no, yo estoy del lado del disidente bueno. Vamos a llamarlo así, ¿les parece? Para que entendamos. O puedes decir, no, pues yo estoy del lado del disidente malo, hay que hacer cambios, ¿no? Y aquí da algunas de las características. Los que rehúsan aceptar el reproche y ser corregidos manifestarán enemistad. Fíjense, si Elías hubiera sido humilde y de buen corazón, cuando Elías le reprende, ¿qué hubiera hecho acá? Ay, Elías, no me había dado cuenta. Híjoles, qué pecado tan grande delante de Dios. Oye, pide a Dios que nos perdone. Yo voy a pedir que Dios me perdone, pero tú también pide por Dios, no para que Dios nos perdone. Para que pidan a Dios que nos perdone. Pero ¿qué hizo? Manifestó enemistad, maldad y odio contra el instrumento que Dios había empleado. No dejarán de usar ningún medio para proyectar un estigma sobre quien les llevó el mensaje. ¿Ustedes creen que Elías tiene una buena o una mala reputación? Delante de Dios, pero delante del pueblo. ¿Ustedes creen que Elías no dijo, ese Elías es un alborotador? Perdón, no, Acab le dijo a su pueblo, ese Elías es un alborotador, ese Elías es un extremista. Oh, él porque siente que es muy santo. Y tal vez Acab les decía algo más, cuidado con Elías, cuidado con el disidente. Miren, si ustedes ven, nosotros somos el pueblo escogido, y Elías anda diciendo que nosotros estamos mal. Elías anda diciendo que nosotros, ¿saben qué oí decir a Elías la otra vez? Que nosotros éramos Babilonia, que estábamos en confusión. Cuidado, no los vaya a envolver. Hermanos, ¿me están entendiendo? O sea, los disidentes malos echan oprobio sobre aquel disidente que esté en desacuerdo con las malas prácticas, pero que está en acuerdo con Dios. Pero que lamentablemente el pueblo no es como los bereanos. No va a ver si las cosas que Acab le están diciendo son así, sino que de una manera tajante dicen, con que Elías es disidente. Pues mira, no sé ni qué sea eso, pero se oye bien feo, ya no hay que hablarle. ¿Sí o no es de risa esto, hermanos? Ignorancia, dice nuestra hermana por allá. Y el pobre Elías que no sabe ni qué pasó. Ahora ya los que antes le hablaban, ya no le hablan. Y dice Elías, pues ¿qué hice? Los que antes eran sus amigos, de hace 20, 30 años, y ahora son sus enemigos. Y todavía dicen, eres tú el que perturbas a Israel. ¿Estamos entendiendo? Sí. Y luego más aparte lo que dijo nuestro hermano y nuestra hermana está diciendo ahorita. Ustedes saben que yo soy su rey, diría acá. Dios me puso aquí sobre su pueblo. Si eso que anda diciendo Elías fuera verdad, ¿ustedes creen que yo estaría aquí como rey? Lo que pasa es que Elías es un irrespetuoso. ¿Cómo es que se pone con el rey? ¿Cómo es que se pone a decirle las verdades al rey? Sin estudio. ¿Ya vieron Elías cómo anda ya como loquito en las cuevas? ¿Sí vieron que Elías no tiene estudios? No le hagan caso. Y el pobre Elías no sabe ni por qué ni qué tanto estaban hablando allá, ¿verdad? Y el pueblo, vuelvo a repetir, se corrió la voz en el pueblo. Y entonces empezaron a oír voces como estas. Oye, ¿sí supiste que Acab el rey
dice que el Elías que es disidente. ¿Cómo que es disidente Elías? Sí. ¿Y qué es eso? Pues no sé, pero es disidente. Que ya no le hables, que ya no te andes juntando con él. Ya no platiques. Oye, pero pues si yo veo que el hermano Elías es buena persona. Yo veo que el hermano Elías lo que está diciendo es bueno. Pues dijo el rey que no le hables. Bueno, pues entonces no hay que hablarle. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Sí, claro. Gracias. Una táctica, hermanos, del diablo es que en las primeras se hablaba mal de Acab y decían así: mira, es que Elías está hablando mal de Acab, pero luego llega algo más feo. Pero ahora los chismes no es que se está hablando mal de Acab, sino ahora los chismes son de que se está hablando mal de todo el pueblo. Y ahí ya entras tú, ahí ya entro yo, por eso es lo que duele. ¿Sí? Y si esto no llegara a funcionar, ahora viene. No, es que Elías está hablando mal de tu familia. Y eso sí hace que, oye, ¿cómo que se atreve a hablar mal de mi familia? Y luego viene otra etapa. No, y es que Elías, ¿qué crees que dijo de ti? Sí, me hago entender. Así es, sí. Es una táctica del diablo, lo vemos en Daniel. Cuando le dicen al rey, no le dicen, mira, estos tres jóvenes nos están desobedeciendo a nosotros. No. Te están desobedeciendo a ti. Sí. Lo que nosotros estamos haciendo no es por el bien de nosotros, es por el bien del reino. Entonces, bueno, eso hace que el rey sienta cierto coraje con aquellos. Esa es una táctica del diablo que está utilizando aquí, trayéndolo a nuestro tiempo. Tal vez no se diga, mira, están hablando mal del pastor, sino no, están hablando mal de la iglesia. Automáticamente dices tú, yo soy de la iglesia, y están hablando mal de mí. Ese es el coraje. Así es. Miren, y ya que Pedro nos enfocó a esto, voy a recordar a otro disidente. Ustedes no me van a dejar mentir. Mira, si tú no estás entendiendo el verdadero significado de disidente, tú vas a pensar que yo estoy hablando aquí blasfemias, estoy hablando sin bases, pero si lo has entendido me vas a dar la razón. Te digo otro disidente, Jeremías. Jeremías decía un mensaje más o menos así: miren, arrepiéntanse, miren, lo que ustedes están haciendo está mal, miren, si no se arrepienten, va a venir Babilonia y los va a tomar presos y se los va a llevar allá y los va a llevar cautivos. El disidente bueno decía eso, porque Dios le había dado ese mensaje. Pero los disidentes malos que habían disentido con Dios y habían quebrantado su ley y habían ido tras dioses ajenos, decían: Jeremías, a nosotros nos parece que tú ya te pasaste con los caldeos, porque estás hablando de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Estás hablando de nuestro pueblo, estás hablando del pueblo escogido. Así que nosotros somos el pueblo escogido y tú estás hablando del pueblo escogido. A nosotros se nos hace que ya eres disidente, que ya te pasaste con los caldeos. ¿Era verdad? Era mentira, hermanos. Porque se piensa que cuando se dicen las amonestaciones y los reproches, tú estás en contra. No, las amonestaciones y los reproches es porque estás a favor y no quieres que el pueblo pase por una situación así. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo: no dejarán de usarse ningún medio. Ya está hablando ahora del presente, ¿eh? No dejarán de usarse ningún medio para proyectar una estima sobre quien los llevó el mensaje. Como en el caso de Acab con Elías, creerán que el siervo de Dios es el estorbo. Y por eso es que se van a tomar las medidas. Hay que censurarlo. Es un estorbo. Hay que disciplinarlo. Es un estorbo. Y por el fin, hay que desfraternizarlo porque nos es un estorbo. ¿Estamos entendiendo?
Como en el caso de Acab, con Elías, creerán que el siervo de Dios es el estorbo. La maldición, dijo Acab, eres tú el que perturbas a Israel. Dijimos que en el don profético hay 22 citas que tienen que ver con la palabra disidentes y 14 con la palabra disidente. No podemos verlas todas. Solamente traje 4 citas. Antes de pasar a leerlas, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa? Miren, la primera se encuentra en ese libro tan famoso y que los disidentes verdaderos están prohibiendo que se reparta. El conflicto de los siglos. Los disidentes falsos están prohibiendo que se reparta. No. Los disidentes verdaderos lo están repartiendo. Y los disidentes falsos están prohibiendo que ese libro se reparta. Conflicto de los siglos, en el capítulo 26. No sé si, yo lo traigo en digital, no sé si concuerde con el físico. Así es. Por eso les dije que esto nos iba a llevar con la verdad que presente, lo que está sucediendo ahorita ustedes van a ver. Es en la página 496, verso 3. Se llama Estados Unidos en la profecía, ese capítulo. Ustedes piensan, a lo mejor, o alguien que me está viendo, ese tema ya pasó de moda. Hermano, los temas no son por moda. Los temas son porque se necesitan. Y ahorita ustedes van a ver la relación que tiene con lo que está pasando. .3 y 4. ¿Sí lo tenemos ahí? Cuando la iglesia primitiva. ¿Sí concuerda entonces todo o no? Ok, bueno, pero sí es el capítulo 26, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo encontramos, Pedro? ¿Los demás? Ok. Miren, escuchen bien lo que dice aquí. Las citas, estas 4 citas que yo traigo, hablan sobre los disidentes. Para que vean, muchos incluso hasta pensaban que esta palabra disidente era una palabra nueva de moda. Hermanos, desde añísimos atrás esta palabra existe. Voy a esperar un momento en lo que agarran libros. ¿Qué página es? Es, Marco, ¿qué página es en el libro? No, acá en el digital. Es 496.3. Ok. Y déjenme decirles a los que nos están viendo que lo digo para la honra y gloria de Dios. A veces uno ni sabe lo que hace ni en la obra que anda, hermanos, pero Dios sí sabe. Se están repartiendo nosotros aquí en nuestra iglesia, hermanos, estamos repartiendo por lo menos 200 libros a la semana del conflicto de los siglos, por lo menos. Así que estas verdades, los que han tenido la oportunidad y el privilegio de recibir este libro, pueden comprobar que lo que voy a leer, ahí lo dice, ¿verdad? Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, lo mismito que sucedía con Elías, con Acab, perdió el espíritu y el poder de Dios. Hermanos, ¿de qué iglesia, cuando la iglesia primitiva, de qué iglesia está hablando? ¿De cuál iglesia? ¿De cuál iglesia primitiva? ¿De la de los apóstoles? ¿De la que vino a Jesucristo a fundar, verdad? Fíjense, aún esa iglesia recibió el Espíritu Santo. Esa iglesia fue la mejor iglesia que pudo haber en el momento de la historia. Y dice que cuando esa iglesia se apartó de la verdad, de la sencillez del evangelio y aceptó costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Ahora, imaginamos que hoy en día en la actualidad hay una iglesia que tiene el espíritu y el poder de Dios. Pero ¿qué pasa si acepta ritos y paganos, tradiciones mundanas? ¿Será que eso le pasó nada más a la iglesia primitiva, pero hoy ya no? Hermanos, la fórmula es la misma.
perdió el Espíritu de Dios, perdió el poder de Dios. Y ahora escuchen. Pero para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. O no puedo, ya perdí el poder de Dios, ya perdí el Espíritu de Dios. Ahora recurro a la fuerza. ¿El resultado cuál fue? El papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ustedes saben que ser hereje en el tiempo de la Iglesia Católica Romana era no estar de acuerdo con lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. El ser hereje era que tú objetabas lo que la Iglesia Católica Romana decía. En pocas palabras, ser hereje también era ser ¿qué? Disidente. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. O sea, lo que ya sucedió allá, está profetizado que va a volver a suceder. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. O sea que esos que no admitían sus doctrinas eran ¿qué? Disidentes. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Censurado. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Disciplinado. Al hacer esto, se está limitando ¿la qué? La libertad de conciencia. Marco. Sí, en el párrafo anterior que acaba de leer, ahí está entre comillas herejía, que los disidentes malos la llamaban a lo bueno herejía. Así es. Ok, gracias, Marco. Ejemplo de esto lo tenemos. Ahora escuchen, fíjense al final, porque alguien que me ve va a decir, pero ahí no dice disidente, tú le estás acomodando. Bueno, escuchen lo que sí. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. ¿Quiénes eran los que perseguían? La Iglesia de Inglaterra. ¿A quiénes perseguían? A los disidentes. Entonces, ahora aquí podemos ver que según la historia, los disidentes siempre han sido perseguidos y los malos son los perseguidores, ¿verdad? Primer ejemplo, deseado de todas las gentes, capítulo 9, segundo ejemplo. Tal vez alguien va a decir, ay hermano, eso ya lo habíamos entendido cuando, pero hagámoslo porque tal vez algunos a estas alturas no habían entendido, ¿verdad? ¿Y qué creen, hermano? Les digo una cosa, tengo esperanza, que si a Dios le place, la persona que llegue a entender esto, puede haber un gran cambio en su vida. Así que ojalá, yo espero que ese sea el resultado, si a Dios le parece bien. Deseado de todas las gentes, capítulo 9. Se llama días de conflicto. A veces por eso usamos el celular, hermanos, porque no podemos traer todos los libros, ¿verdad? Es más complicado. Voy a leer deseado de todas las gentes, capítulo 9, desde el 64, desde la página 64. Punto 3. En el digital. Deseo de todas las gentes, capítulo 9, página 64.3. Ya lo tenemos. De toda manera amable y sumisa, está hablando de la educación del niño Jesús. Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba.
porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Ahí en esos dos grupos, acuérdense, están los ancianos y los escribas, ese es un grupo. Y está Jesús por el otro lado. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. ¿Pero qué creen que hacía Jesús? Pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. O sea, Jesús era un buen bereano, ¿sí o no? Jesús decían los escribas, mira Jesús, le decían los escribas a Jesús, mira Jesús, esto, lo otro. Y decía Jesús, a ver, enséñemelo con las Escrituras. Así que por lo menos ahí había dos grupos. Si nos ponemos del lado de Jesús, había un grupo de disidentes de aquel lado. Y si nos ponemos del lado de los maestros y escribas, Jesús era también disidente, ¿sí o no? Sigue diciendo, estaba dispuesto Jesús a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. ¿Será que, no me vayan a malentender, será que hoy hay escribas modernos, pero también hay Jesús modernos que dicen, yo quiero escucharlo de la palabra de Dios? Yo quiero escucharlo de las Sagradas Escrituras. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación sin discutir. Eso lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sin discutir. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Fíjense, decían los escribas, ¿cómo un niño nos va a enseñar? Nosotros somos los maestros. Nosotros somos los que estudiamos en monte no sé dónde. Nosotros somos los que sabemos. Todos se someten a lo que decimos. Y quiere que se lo mostremos en las Escrituras. Pues, ¿qué se siente? ¿Sabían que un día alguien me dijo, y no os voy a hablar de mí, hermanos, porque no es correcto, pero solamente para platicarles esto? ¿Sabían que un día alguien me dijo, o supe que alguien dijo, es que todo lo que dice Daniel es correcto? De acuerdo a lo que dice las Escrituras, pues es que él nomás lee la Biblia y lee el espíritu de profecía. Y sabemos que es verdad. Pero no nos parece porque, ¿cómo es que se pone con el pastor? En pocas palabras estaban diciendo, sabemos que es verdad, pero el pastor, como es pastor, le creemos más a él, aunque sea mentira. Hermanos, ¿cómo es posible esto? Y acá ven que sucede algo parecido. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones, igual que hoy en día. ¿O será que en las Escrituras podemos encontrar apoyo para la celebración de la Navidad? ¿Podemos encontrar apoyo para la celebración del día de San Valentín? ¿Podemos encontrar apoyo para el ministerio de la mujer? Para el día del niño adventista, sí. Y como no se encuentra apoyo para esas tradiciones, se ensañaban, dice, se enojaban. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús lo superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a sus papás, a José y a María, y les presentaron su actitud disidente. Y Jesucristo era disidente. ¿Y qué de malo tiene? El único delito de Jesús era que no estaba de acuerdo con las enseñanzas y las tradiciones que los rabinos y escribas decían. Y los escribas y los
fariseos, los dirigentes de ese tiempo, también eran disidentes porque no estaban de acuerdo con lo que Dios a través de su palabra decía. Dos grupos de disidentes, unos del lado de la verdad y otros del lado de la mentira, pero al fin y al cabo los dos grupos disidentes. Hermanos, ¿estamos entendiendo ya mejor esto? Y entonces, porque Jesús tuvo esa actitud disidente, dice, así sufrió él reprensión y censura. Hermanos, las cosas no han cambiado. En el tiempo de Jesús, Jesús se guiaba por un escrito está, por lo que decía la palabra de Dios. Se enojaban los dirigentes del pueblo de ese tiempo y lo censuraban. ¿Y hoy? Ahora es increíble que durante 1500 años, 1800 años, las cosas sigan igual. Déjenme decirles, porque a Jesús lo guiaba un espíritu y a estos hombres los guiaba otro espíritu. ¿Y qué creen? Hoy en día no es diferente. Hoy en día a unos los guía el espíritu de Dios y a otros los guía el espíritu de Satanás. Pensando que hacen bien, censuran. ¿Creen ustedes que estos escribas y fariseos pensaban que hacían bien? Uno hay que censurarlo, porque nosotros somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios, pero no sabían que estaban siendo dirigidos por el espíritu de Satanás. De hecho, cuando Cristo ya estaba más grandecito, Él les dijo, ustedes no son de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, creerían en mí, porque yo procedo de Él, pero ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y más se enojaban y no podían rebatirle, porque no encontraban nada en la escritura que apoyara sus ideas. Igualmente hoy, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús vemos claramente dos iglesias. Sin duda alguna sabemos que Dios tiene una iglesia aquí en la tierra. Y ahí en ese ejemplo que mencionas, los rabinos, los escribas, pertenecían a una iglesia. Cristo pertenecía a otra. Ahora mi pregunta es, ¿quién se había salido de la iglesia verdadera? Pues los dirigentes, así según lo que dice el don profético y la Biblia. Así de sencillo. Hoy en día, aquellos que acusan de que nos salimos de la iglesia, si analizamos las cosas a la luz de la Biblia, los que se salieron de la iglesia no fuimos nosotros, fueron ellos, y hace tiempo atrás, y lo más lamentable es que ni cuenta se dan. Y aquí, hermanos, abro un paréntesis para que nosotros reflexionemos. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo, si a mí me encuentran y me dicen, ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Cómo es posible que yo no sepa defender? ¿Y cómo es posible que yo no le diga, como dijo Elías, mira, no soy yo. Nosotros no nos hemos salido de la iglesia, los que salieron de la iglesia son ustedes, y lo puedo comprobar con la Biblia. Amén. Ya nuestro hermano Pedro ahí ya está dando como pues una conclusión, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios, para que podamos entender esto, ¿verdad? Historia de la redención. Capítulo 1, 15:2. Me refiero a página 15, verso 2. Daniel, tú te estás inventando eso de que puede haber disidentes buenos y disidentes malos. Se los voy a comprobar. Daniel, tú te estás inventando eso de que puede haber dos clases de disidentes. No, nomás los disidentes son ustedes, son los malos. Se los voy a comprobar. Ya vimos que Jesús fue disidente, ¿sí o no? Ahora voy a hacer un paréntesis, porque hay muchos que dicen, es que en la versión en inglés no dice disidente. Fíjense nomás qué tontería, hermanos, y con todo respeto. Un pastor, voy a decir su nombre, un pastor que se llama se llama un tal Flores. ¿Alguien me recuerda su nombre? Sí, es el que está en un grupo que hace muchos grupos. ¿Se llama Joel? Jacinto, más bien, ¿no? Jacinto Flores Jr.
Por si me llega a ver, le mando saludos y con todo amor le digo que está equivocado. Un día estaba en un grupo de él, pensaba que era un grupo serio, y empezó alguien a hablar sobre los disidentes y le mandé yo, no, pues Jesús fue disidente. ¿Y saben con qué tontería salió? No, es que en el inglés no dice disidente, fue la transliteración al español, por eso en español le pusieron disidente, pero en inglés no dice disidente, en inglés dice que estaba en desacuerdo con ellos. Hermanos, la ignorancia. El asunto es defender. El asunto es defender a capa y espada. ¿Y saben qué me gané? Censura me sacó de su grupo, a lo cual le agradezco porque no pensaba estar en un grupo donde se dijeran mentiras, ¿verdad? Historia de la Redención, capítulo 1, página 15, verso 2. Escuchen. Los ángeles de Aarón trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Está hablando de la rebelión de Lucifer. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes con el Padre, antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Demostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta este momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron ansiosamente, intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Y ahora escuchen, ¿y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? ¿Cómo le llaman a Satanás? Disidente. O sea que, vuelvo a repetir, hermanos, el ser disidente no es malo. Porque a Jesús se le llamó disidente. A Satanás se le ha llamado disidente. Aquí lo que importa es de qué lado estás en esa disidencia. Si estás del lado de Dios o estás del lado del enemigo. Desde este momento de la rebelión de Lucifer, hubo dos grupos de disidentes. Los ángeles, Jesucristo disidente, que no estaba en acuerdo con lo que decía Lucifer. Y todos los ángeles que siguieron a Jesús también eran disidentes porque no concordaban con lo que Lucifer decía. Y el otro grupo, Satanás disidente, porque ya no quería aceptar el gobierno de Dios, y todos los ángeles que le siguieron, disidentes porque ya no aceptaban el gobierno de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dos grupos de disidentes. El ser disidente no es malo. Lo que es malo es de qué grupo, de qué lado estás, de qué lado vas a estar. Pedro, nuestro hermano quiere comentar. Cuando vemos un poquito la historia, nos damos cuenta que se nos ha llamado protestantes. Y deseamos aclarar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que somos protestantes de las mentiras de una iglesia. Y no somos protestantes como se nos ha tildado de Dios, porque eso es algo que con alevosía y ventaja la iglesia hizo en el pasado. Se nos decía, son protestantes, y es verdad, pero somos protestantes de las mentiras de la iglesia y no protestantes de Dios como se ha hecho creer. Ahora aquí igual, si es verdad que somos disidentes, pero no es porque estemos en desacuerdo con Dios, es porque estamos en desacuerdo con las mentiras de la iglesia. Y noten cómo las cosas no cambian mucho, pero se ha hecho creer a las personas, y por eso muchas personas nos odian, porque creen que estamos en desacuerdo con Dios. No, estamos en desacuerdo con las mentiras de la iglesia, con las tradiciones y costumbres de la iglesia. Con eso estamos en desacuerdo. Por eso somos disidentes, y de eso somos disidentes. Así es. En la Edad Media,
cuando había la iglesia más grande en todo su apogeo, la iglesia católica romana, los 1260 años de supremacía o de persecución, hubo hombres disidentes que protestaron: Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, los hermanos Wesley y Martín Lutero y muchos hombres que murieron en la hoguera por disidentes, porque estaban en desacuerdo con lo que la Iglesia Católica Romana decía, y les llamaban protestantes porque protestaban en contra del error, de la tradición. Hoy en día está sucediendo lo mismo, hermanos. Si aquellos que nos acusan de disidentes quieren que vayamos a pedirles perdón y que vayamos arrepentidos porque nos salimos de la iglesia, y que incluso hemos conocido lamentablemente hermanos que los han bautizado otra vez porque les hicieron creer el engaño, que por haber salido de la iglesia habían apostatado, y ahí los tienen bautizándose otra vez a los pobres ignorantes. Si eso es lo que pide la iglesia, entonces ellos que vayan a pedirle perdón a Roma. Que ellos vayan a pedirle perdón a Roma también, porque de allá salieron. Que le vayan a pedir perdón, eso es lo que quiere el Papa, eso es el llamado que está haciendo el Papa hoy. Regresen los hermanos separados. Pues entonces, a ver, regresen y pidan perdón, porque en un tiempo también esa iglesia fue la iglesia verdadera, pero se corrompió. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Y esa es la razón, hermanos, por la que primeramente Dios y en el nombre de Jesús nunca vamos a volver. Porque si volvemos, volveríamos al error. Es como si volviéramos a la iglesia católica. A ver, vuelve tú a la iglesia católica romana. Para que, pues ahora es como la iglesia católica. Cuando ya estabas en la hoguera, cuando te arrepentías, Así ya no es. te hacían nada. Y ahora en la iglesia adventista quieren que regreses, pero que pidas perdón y que te rebautices. Así es. Y en eso se gozan los pastores, o sea, en estar rebautizando, utilizando esas cosas para creer que están haciendo lo correcto. Por eso, hermanos, con la ayuda de Dios quise tener este estudio para que comprendiéramos, si es que no hemos comprendido, para que viéramos, si es que no hemos visto. Porque hoy todavía hay hermanos, fíjense, hermanos que pensábamos que habían entendido y no. ¿Qué será de los que no pensábamos que habían entendido? ¿No? Regresen a la iglesia católica entonces, porque si somos disidentes, pero estamos en desacuerdo con la mentira, con las tradiciones, con las falsas doctrinas, pero estamos de acuerdo con Dios. Y ustedes tal vez, bueno, no tal vez, les digo seguramente, ustedes también son disidentes, porque están en desacuerdo con los mandamientos de Dios. Están en desacuerdo con la ley de Dios, están en desacuerdo con el don profético, están en desacuerdo con la Biblia, pero sí están bien de acuerdo con el mundo. Y eso no lo digo yo, ahorita aquí se los voy a leer para que no piensen que yo estoy diciendo mentiras. Pedro, ¿ibas a decir algo? Hermanos, ya vamos a terminar, ya no nos tardamos tanto. Me gusta el comentario que hace Yasmín, de cómo los pastores se gozan cuando hay una persona que regresa. Y cómo se gozan cuando, escuchen primero, hermanos, y ahorita hacen el comentario para que puedan escuchar el contexto. ¿Cómo se gozan los pastores cuando hay alguien que regresa a la iglesia? Pero hermanos, lo más lamentable de todo y lo que más me llega es que los pastores ni siquiera los van a buscar. Solitos van. Ellos solitos van. Ellos solitos son los que van a buscar un rebautizo. De veras, hermanos, esto es lo que más me llega. Bueno, ¿cómo es posible que pase eso? Ya fuera mucho que los pastores llegaran y los buscaran y entonces convencieran a ya fuera mucho eso. Pero que yo mismo o que una persona vaya a buscar estar en la apostasía, hermanos. El cristiano va en nombre de la verdad, va en nombre del Señor Jehová de los ejércitos.
Y eso es lo que debiéramos de buscar como cristianos. Pero hay muchas personas que para ellos, más importante que Dios, más importante que lo que Dios dice, es la unidad. Y en el nombre de la unidad es que están haciendo las cosas. Pero el cristiano no es el nombre de la unidad, sino es en la verdad y es en el nombre de Cristo que tiene que trabajar y hacer las cosas. En el nombre del Señor Jehová, ¿sí? Y eso es lo que eso enseña David. Enseña David en el capítulo 17, primera de Samuel, ¿no? Tú vienes con la espada, pero yo voy en el nombre de Jehová. Entonces, bueno, para el cristiano es mucho más importante la verdad que la unidad. Pero para el mundo es más importante la unidad que la verdad. Hermanos, es un error. Termino con esto. Para el verdadero disidente es más importante la verdad. Para el falso disidente es más importante la unidad. Por eso vemos hoy por donde quiera. Para el verdadero cristiano no es tan importante la cantidad. Para el falso cristiano sí es más importante la cantidad, como para el mundo. ¿Se imaginan ustedes a Elías? Se presenta delante de Acab y le dice a Acab: ¿eres tú el que perturba a Israel? ¿Elías estaba seguro a quién servía? Sí. Elías estaba seguro de que lo que estaba haciendo era correcto. Y se imaginan a Elías que le decía: ay, sí, Acab, por favor, perdóname. Mira, no sé qué me pasó, me engañaron. Bautízame, pero acéptame aquí en el pueblo escogido, porque yo sé que aquí. ¿Qué hubieran pensado? Hermanos, algo ilógico. Pues así de ilógico como se oye, es lo que está pasando hoy. Y Dios nos guarde. Porque no vaya a ser que hoy estamos hablando de alguien y no vaya a ser que al rato nosotros seamos los siguientes. Y les digo una cosa, esto no lo estoy diciendo, o los que me están viendo, yo no lo estoy diciendo porque tengo miedo de que venga alguien y se lleve a alguno de aquí. Hermanos, con todo respeto y entendiéndolo de la mejor manera, a mí no me importa si tú estás aquí o no. Te amo y te quiero y quiero que estés en la verdad y quiero que seas salvo, pero yo no puedo hacer nada para retenerte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo solamente los estoy avisando, advirtiendo, que tengan cuidado, que tengamos cuidado cómo vemos las cosas, cómo entendemos las cosas. Porque por no entender bien las cosas podemos tomar una decisión equivocada que nos va a costar la vida eterna. ¡Ay, qué exagerado! Vean lo que dice Mateo 25, 31 en adelante, que fue nuestra cita bíblica. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y entonces ahora sí va a apartar los disidentes verdaderos de los disidentes falsos. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Pero aquí lo que tenemos que ver, a dónde va a poner a unos y a dónde va a poner a otros. Ustedes saben que a los de la izquierda son mencionados cabritos. Esos son los que se van a perder, ¿sí o no? Y a la derecha va a poner a las ovejas. Esos son los que se van a salvar. Vamos a ir con el pensamiento que se tiene sobre los disidentes y esto nos va a dar la respuesta de qué lado van a estar unos y qué lado van a estar otros. Hoy en día se está diciendo el pensamiento popular, gracias, se dice que los disidentes son malos, ¿sí o no? Vamos a irnos con ese pensamiento para ver dónde van a acabar los disidentes. Si en el lado de los cabritos o en el lado de las ovejas. Y lo voy a leer. Para que así ya no creas lo que te dice Daniel. O lo que te dice Pedro, o lo que te dice X. A ver si a Dios sí le crees, hermano. Conflicto de los siglos, capítulo 41. Verso 1, ahí el primerito, ahí empezando el capítulo, conflicto de los siglos,
41 se llama la liberación del pueblo de Dios. Vamos a ver quién es ese pueblo. Vamos a ver verdaderamente Dios a quién va a librar. Si va a librar a su pueblo escogido, como lo llaman hoy, o va a librar a los disidentes. Vamos a ver. Capítulo 41. La liberación del pueblo de Dios. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, déjenme decirles que está hablando del decreto de la ley dominical, conforme vaya acercándose, por eso yo les decía, hermanos, las semanas pasadas, algo va a pasar, algo va a pasar. Porque qué casualidad que hoy se esté dando persecución a unos pocos y las piezas ya se están acomodando en Estados Unidos para dictar una ley dominical. O sea, está pasando lo que está diciendo aquí. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. ¿Quiénes serán la secta aborrecida? La secta aborrecida es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por mucho tiempo se pensó eso. Pero el contexto inmediato de esta cita nos va a enseñar que la secta aborrecida es otra. Vamos a ver quién es. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Quién es la secta aborrecida? Los disidentes que alzan la voz. Los disidentes que llaman al pecado por su nombre. Los disidentes que reprenden. No los disidentes que están de acuerdo con la mundanalidad que hay en el mundo. Hermano, si ser disidente es ser del pueblo de Dios, si ser disidente es ser la voz reprensora, si ser disidente van a ser los que van a estar a la derecha, soy disidente y la honra y la gloria sea para Dios. ¿Ustedes no les gustaría también ser disidentes? ¿Cómo no? Si a tu maestro, Jesucristo, lo llamaron disidente, la honra y la gloria sea para Dios que a ti te hayan llamado disidente. Y hoy muchos se andan cuidando que no los llamen así, cuando ni siquiera saben lo que significa. Yasmín. En Juan 16, uno dice, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque estaba con vosotros. Gracias, Yasmín. Por eso en Mateo capítulo 24, donde empiezan las señales, dicen los discípulos, dinos qué señal habrá tu venida el fin del mundo. Y empieza, miran que nadie los engañe, y habrá rumores, guerras. Hasta el versículo 8 se acaba esto. Pero en el versículo 9 empieza lo que está a punto de suceder. Ya lo leímos la otra vez, ¿se acuerdan? En el versículo 9. Entonces los entregarán. Eso es lo que sigue, hermanos. Y no me da gusto porque pues no es bonito pasar por eso. Pero sí me da gusto porque veo que las cosas se cumplen al pie de la letra. Hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto? A ver, Marco, primero Marco y después Pedro. Sí, algo más acerca de eso, del capítulo 41 que leía el párrafo 1, está hablando de los decretos dominicales. Así es, yo voy para allá, Y también en la página 245, en el párrafo número 2, también se está hablando de lo mismo. Mire, si me permite lo voy a leer. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas,
Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la infracción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Así es. Precisamente de lo que estaba hablando el párrafo que leyó. Así es. Gracias, hermano. En el capítulo 41 del conflicto del párrafo que ya mencionaste, Ujú. las últimas dos líneas, o la última línea dice así, que reduciría completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Esta voz disidente y reprensora, sin duda alguna, está hablando de la iglesia verdadera, sin duda alguna está hablando de los disidentes. Ahora, en el párrafo 2 Ujú. se le da otro nombre a esta voz disidente, se le da otro nombre a la iglesia de Dios, ¿sí? Para aquellos que crean que los que nos salimos de la iglesia somos nosotros, ¿sí? Deben de ver que a los disidentes, en el párrafo 2, se le da el nombre de el pueblo de Dios. Así es, así es. Dice el siguiente, ese mismo párrafo, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que los falsos disidentes invocan la protección civil, invocan al gobierno, ¿sí? Mientras que eso hacen los falsos, los verdaderos están invocando la protección divina al verdadero Unos Dios. se apoyan en su Dios y otros Así se apoyan es. en el hombre, En el gobierno. político. Así es. Ahora miren, gracias Pedro por dejar claro, ¿verdad? Pues yo tenía ya visto que ya lo habíamos entendido, pero qué bueno, ¿verdad? Por eso yo decía, ¿quiénes son los que van a estar a la mano derecha de Cristo cuando Él venga? Los disidentes, porque es el perseguido, es la voz reprensora y es el pueblo de Dios que está sufriendo y clamando que Dios les ayude. Cuando venga Cristo, el pueblo disidente va a ser libertado. Por eso se llama el capítulo La liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, no me malentiendan, no es el grupo que tiene el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia de Dios son los fieles que van a permanecer fieles hasta el fin del tiempo. Ahora escuchen, voy a regresar un poquito y ya les prometo que con esto voy a acabar. Capítulo 26 del conflicto de los siglos, ahí donde terminamos de leer hace rato, pero ahora voy a leer el 496.4 a la mitad del párrafo, y donde dice, durante los siglos 16 y 17. Conflicto de los siglos, capítulo 26, 496.4. Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil. Ya lo leímos hace un momento. Capítulo 26 del conflicto de los siglos, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, es 496.4. Allá, página 244, párrafo. Ok, bueno, lo voy a leer otra vez para que veamos. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. Hoy en día la iglesia adventista, si tú no admites sus enseñanzas, pues a lo mejor no te matan ahora, pero sí te persiguen, ¿sí? E incluso tú le dices, hermano, pero la Biblia dice esto y el don profético dice esto. Y dicen, pues sí dirá, pero la posición de la iglesia es esta, como si la posición de la iglesia tuviera más autoridad que la palabra de Dios. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Y ahora escuchen, durante los siglos XVI y XVII miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirio. No se conformaban con lo que se les enseñaba en las iglesias y se tuvieron que ir de ahí. Lo mismo que pasó con nosotros. Y se les llama que no eran conformes. Todos los que se quedan en las iglesias y no dicen nada y se quedan callados son unos conformistas. Les queda muy grande el nombre de protestantes. Y ahora escuchen. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil.
Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia... ¿En cuál iglesia? Está hablando de la iglesia. ¿En cuál iglesia? Si las demás iglesias ya son apóstatas, si las demás iglesias ya cayeron, son Babilonia de 1844 y Roma ni se diga, entonces ¿de qué iglesia está hablando? Organizada. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y hermanos, eso lo estamos viendo ya ahorita. ¿Sabían ustedes que esta semana que pasó, Donald Trump puso a una pastora de encargada en la... Hay como un cargo que se llama como de fe, como asuntos religiosos. Y el Donald Trump puso a una mujer pastora, una protestante, como jefa de ese departamento de asuntos religiosos. ¿Qué tiene que hacer un religioso en el poder político? Y luego, sin en cambio, una pastora, una mujer, el empoderamiento, ¿verdad?, de la mujer. Hermanos, el camino para que la imagen de la bestia se forme está así, miren, así chiquito. Y ahora escuchen, ¿qué anuncia esto? ¿Qué anuncia esto? Escuchen lo que sigue ahí. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análogo a lo de los primeros siglos. Y me voy a adelantar ahí ese pedacito. Hasta donde dice: cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. ¿Ya me encontraron? Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. O sea, no se preocupen. Hay un montón de iglesias protestantes y de creencias, pero cada quien que crea lo que quiera. Nunca se va a hacer una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión y de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. El chiste, que no haya disidentes, que no haya nadie en desacuerdo, que todos estén unidos. Yo espero que los pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que no sepan esto ahora se den cuenta. ¿Qué es lo que están haciendo? No solamente están censurando disidentes, no solamente están borrando nombres de la iglesia, están formando la imagen de la bestia y ni siquiera se dan cuenta. ¿Son maestros de Israel y no saben esto? Pedro, ¿crees? Para que nos aperen los dos. Hermanos, es importante mencionar la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás no consiste primeramente en la fuerza. La estrategia de Satanás está planeada para que tú y yo vayamos a pedir voluntariamente, a pedir que se nos perdone y que se nos admita en ese nuevo orden mundial. Ese es el alcance de la estrategia. Dice Eventos de los Últimos Días que por miedo a que nos falte la comida, por miedo a que nos falte el pan, por miedo a que nos falte las cosas básicas, iremos a pedir. ¿Sí? Así es que bueno, eso es más lamentable. Eso es más lamentable que cuando llegue lo de la fuerza. Termino mi comentario diciendo que en el pasado no fue la Iglesia Católica la que le dio la mano al protestantismo. ¿Qué pasó ahí? El protestantismo fue quien extendió la mano. Y así ¿Sí? En el presente
No es los protestantes los que están buscando a la iglesia adventista. Tengo base de lo que estoy diciendo. Sino, ¿qué pasa ahí? La iglesia adventista está buscando a los protestantes. Hermanos, qué triste y qué vergonzoso es eso. ¿Sí? Esto muchos lo sabemos, que no fueron los católicos los que llegaron a la sede de los adventistas. Fueron los adventistas los que llegaron al Vaticano, hermano. Y di el nombre, se llama este hombre Rodríguez. Ahí lo dice. Ángel Manuel Rodríguez. Ahí lo dice. Busquen el video en YouTube. Él dice, yo fui al Vaticano y me dieron mi habitación bien bonita. Varias veces desde el 2001 él lo dice así, que han estado visitando. Entonces, bueno, vemos cómo otra vez da la vuelta a esto. Así es que, bueno, qué lamentable es que nosotros vayamos a pedir que se nos admita en lo que sabemos que es totalmente falso. Por miedo a que nos falte la comida, por miedo a que nos falte el salario, y ya después vendrá el miedo a las cárceles, el miedo a todo lo feo. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros y ojalá siempre seamos disidentes, pero disidentes de la mentira, del error. No, eso no. Y ojalá quede claro, ¿sí? Ojalá quede claro quiénes son los verdaderos disidentes y qué es el pueblo de Dios. Ojalá, aclaro, seamos disidentes, ¿sí? De lo que no, de la mentira, del error, ¿sí? Y que quede claro, vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿quién es quien se ha salido de la iglesia? ¿Los que llaman disidentes o los que están en unidad complementaria? No solamente entre ellos, sino también con el mundo. Así es. Hermanos, terminamos este estudio recordando lo que pasó con Elías. Elías, el único propósito que tenía, él dijo, miren, ustedes dicen que yo soy opositor. Ustedes dicen que yo no estoy de acuerdo, que soy un disidente. Y yo les estoy diciendo que más bien ustedes son los disidentes. Vamos a ver quién es. Y manda que hagan 2 altares. Pero el motivo por lo que Elías manda hacer esto, dice, Señor, contéstame para que vean que tú eres el verdadero Dios, para que comprendan. Y entonces ustedes saben la historia, cómo desciende fuego del cielo, y entonces el pueblo exclama, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, el propósito de este estudio es el mismo. Para los hermanos que me están viendo que pertenecen a la organización, o que piensan que soy disidente y piensan con razón, no somos enemigos. Este estudio lo estoy haciendo porque yo quiero que ustedes se den cuenta. Quiero que entiendan, quiero que abran los ojos y que se den cuenta que Jehová es el Dios. Que se den cuenta quién es el pueblo elegido. A veces criticamos a nuestros hermanos católicos romanos. Pobrecitos, ellos sirven a Dios en su ignorancia. Hermanos, estamos igual. Pensamos que porque nuestros dirigentes, nuestros ministros nos dicen así, estamos en lo correcto. Hermanos, no. Dijo aquel hombre, ven y ve. No te creas lo que te dicen, no te creas los rumores, no creas lo que están hablando. Investiga, analiza y ve si estas cosas son así. Y esperamos que Dios nos ayude, ahora entendiendo el verdadero concepto de disidente, que Dios nos siga ayudando a ser disidentes como Cristo Jesús. Hasta que Él venga, para que cuando venga no nos ponga del lado de los cabritos, sino nos ponga del lado de las ovejas, para honra y gloria suya y beneficio de nosotros, para vivir una vida eterna con Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.